Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si me escuchan y se puede ver la PPT, señorita delegada, por favor me confirma. Buenas noches, ingeniero. Sí se visualiza y se la escucha bien. Perfecto. Muy bien, chicos. Antes de iniciar, comentarles que en el muro de publicaciones del Teams, ¿no? En el curso, he puesto una información adicional sobre el tema del ensayo argumentativo, que como bien saben es el examen parcial. ¿Ok? Como les había dicho, esto lo tienen que entregar mediante Turnitin. Sin embargo, este ciclo había un cambio pues en la universidad sobre cómo acceder al Turnitin, porque antes era directamente con biblioteca, quien creaba el aula virtual para el Turnitin, pero ahora pues la universidad ha pedido de que esto se incorpore en el aula virtual, ¿no? El campus virtual de la USMP. Entonces tienen que ingresar al aula virtual, al Moodle, ¿no? Ubicar el curso e ir al módulo 3. En el módulo 3 es donde van a encontrar la entrada para la entrega del ensayo argumentativo examen parcial. Ahí es donde tienen que entregar el ensayo, ¿ok? Y solamente lo debe presentar el delegado de cada grupo. Bien, no todo el grupo, no tendría sentido hacer eso, ¿ok? ¿Cómo se accede? Pues en ese post que he puesto ahí en el Teams, he colocado el link, ¿no? Para ingresar, pueden ingresar mediante su Office 365, es decir, colocando su correo CMP y su clave, y ahí ubican pues el curso y en el módulo 3, mediante los pantallazos que se ha colocado ahí en esa publicación, pueden subir el ensayo argumentativo y ya está asociado ahí al tema del Turnitin, ¿no? Como bien saben, la fecha límite de presentación es hasta el miércoles 22 de septiembre, así que ténganlo en cuenta, por favor. No quiero después sorpresas de que no sabía cómo se presentaba o por dónde entregarlo, porque por algo ustedes están obligados a revisar pues las publicaciones del Teams y aparte que lo estoy mencionando en clase. ¿Ok? Así que por favor revísenlo con anticipación. Muy bien. Dicho esto, pues vamos a ver el tema del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver el estudio de mercado. Acuérdense que su segundo entregable del curso es sobre el estudio de mercado. Ahora, el estudio de mercado es uno de los más críticos en general en el estudio de proyectos. ¿Por qué? Porque aquí, muy aparte del hecho de que tenemos que determinar la cuantía de la demanda y los ingresos a futuro del proyecto, también podemos identificar costos e inversiones que están implícitas en la parte del mercado, ¿no? O sea, el estudio de mercado es más que el simple análisis de la oferta, la demanda o los precios del proyecto, porque puede estar inmersos en estos pues incluso costos de operación relacionados, por ejemplo, a la estrategia de comercialización, ¿no? Como por ejemplo la estrategia publicitaria, podría estar dentro de lo que es la inversión inicial en lo que es estrategia de publicidad inicial. O por ejemplo, las actividades de promoción como relacionado con los descuentos también están asociados a los costos operativos del proyecto, ¿no? El tema de la política de distribución del producto o servicio que vayan a ofrecer también forma parte de los costos del proyecto, ¿no? La decisión que tomen, disculpen, sobre la estrategia de distribución. Entonces, como ven, pues el estudio de mercado es mucho más amplio de lo que ustedes consideran. En realidad hay varios puntos que vamos a ver en el estudio de mercado y es por eso que abarca varias clases, ¿no? El día de hoy nos vamos a centrar en lo que es el mercado, lo que es la segmentación y la investigación de mercado. ¿Por qué? Porque el día sábado va a haber una dinámica, otro caso, que va a ser para que ustedes diseñen una investigación de mercado sobre un caso puntual. ¿Ok? Ese caso o esa dinámica la va a gestionar el ingeniero Cham, así que tienen que estar presentes puntualmente. Este caso lo van a hacer de manera individual y van a poder ganar puntos también por participación. ¿Ok? Entonces es muy importante que atiendan la clase del día de hoy porque justamente el caso es sobre eso. Y cualquier consulta que tengan, por favor, no duden en preguntar. Ya saben que pueden escribir en el chat y cuando terminamos la parte teórica van a tener como siempre tiempo para poder eh, hacer nuevas preguntas o levantar la mano si quieren activar el micrófono. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este tema. Y lo primero es definiendo qué es un mercado, ¿no? En realidad, ya nosotros debemos saber qué es un mercado porque hemos llevado el curso de teoría económica donde uno de los conceptos básicos es sobre el mercado, ¿no? Hay teorías muy antiguas que nos hablan acerca de que es aquel donde interactúan las familias y las empresas, ¿no? Como unidades productoras. Sin embargo, en la práctica, pues tanto las familias como las empresas son compradores y vendedores. No es que la empresa solamente venda y la familia solamente compre.
En realidad, las familias también pueden ofrecer cosas como, por ejemplo, sus factores productivos, que son las que compra, en este caso, las empresas, ¿no? Por ende, cuando hablamos de mercado, no debemos hablar de familias y empresas, debemos hablar de compradores y vendedores, tanto actuales como potenciales, que interactúan en un mercado no necesariamente físico, hoy más que nunca es virtual, ¿no? Para poder, pues, determinar el precio en el caso de un mercado de competencia perfecta, ¿no? O cercano a la competencia perfecta. Bien, entonces esto es la definición de mercado. Ahora, respecto al estudio de mercado, pues, ¿cuál es el objetivo central que tiene el estudio de mercado? Pues es bien simple, es en realidad determinar la cantidad de bienes y o servicios que se van a vender producto del proyecto, ¿no? Es decir, proyectar los ingresos futuros, las ventas futuras. Finalmente ese es el propósito principal del estudio de mercado. Pero también hay otros objetivos específicos asociados a estas preguntas que colocamos aquí en en estas elipses, digamos, rosadas, que son, por ejemplo, definir qué producir, para quién producir, cuánto producir, a qué precio, perdón, cómo se distribuye, cómo lo vendemos, ¿no? Todas estas preguntas pues se traducen en objetivos específicos que tienen el estudio de mercado, ¿no? Recuerden esto porque acuérdense que el segundo entregable es sobre estudio de mercado y acá estamos explicando cuál es el objetivo central y cuáles son los objetivos específicos. Bien, dicho esto, pues ya sabemos que nuestro principal fin es, o nuestro principal propósito es determinar los bienes o servicios que se van a vender en los próximos años producto del proyecto. Para ello debemos partir pues de la segmentación de mercado, ¿ok? ¿Qué significa segmentar? Pues segmentar es agrupar, ¿no? A personas o empresas, dependiendo a quien quiero vender, ¿no? Que tengan alguna variable en común, ¿no? Que sean homogéneos por algún motivo, por algún criterio. Porque en base a esa segmentación o esas segmentaciones que voy a identificar, yo voy a definir en cuál me voy a enfocar dependiendo de qué tan atractivo es y en base a eso determinaré pues mi estrategia de posicionamiento, ¿no? Que viene a ser la recordación de marca que quiero generar pues en dichos consumidores o clientes. Bien, entonces eso es la segmentación. Ahora esto está dividido en tres fases. La primera fase es la segmentación propia, que consiste en identificar grupos de clientes, sean personas o sean empresas con necesidades similares. Ahí estamos hablando de segmentos, porque estamos hablando de un grupo de personas o empresas que tienen algún tema en común, ¿no? Que son homogéneos por algún motivo. Y por cada uno de estos segmentos que yo identifico dentro de esta necesidad, pues determino el perfil de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el siguiente proceso es definir el alcance del segmento, porque no significa que yo voy a enfocarme en venderle a todos los segmentos que he identificado. Obviamente tengo que enfocarme en aquellos que son más atractivos para mí respecto al producto, ¿no? Por ende, a través de una matriz de decisión como la que utilizaron para proponer sus propuestas de proyectos o la que están utilizando ahora para su análisis de alternativas en la metodología marcológico, también lo utilizarán aquí para definir entre todos los segmentos identificados cuáles son en los que se van a enfocar, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían pues los criterios de selección de un segmento? Pues obviamente aquellas variables que definan la atractividad del mismo, ¿no? Como por ejemplo, qué tan urgente es la necesidad de este producto o servicio, eh, el tamaño de la cantidad de potenciales compradores y el poder adquisitivo de estos compradores potenciales, ¿no? Estos son, digamos, tres criterios básicos que pueden utilizar, pero ustedes inclusive pueden incorporar más criterios que consideren pertinentes al momento de seleccionar algún segmento en el cual enfocarse, ¿no? Pero la cuestión que después de este análisis del alcance debe salir uno o dos, o bueno, la cantidad de segmentos que ustedes consideren pertinentes en los cuales se van a enfocar y que van a estar dentro de su modelo de negocio. Obvio que cada segmento pues se le va a ofrecer una propuesta de valor diferente, ¿no? Porque si la propuesta de valor es igual para todos los segmentos elegidos, entonces pues hemos hecho mal la segmentación, porque supuestamente diferenciamos por segmentos porque tenemos propósitos diferentes para cada uno. Una vez que hayamos seleccionado los segmentos más atractivos en los cuales nos vamos a enfocar, lo que sigue es la estrategia de posicionamiento, es decir, generar la recordación de marca que esperamos en la mente del consumidor o el cliente, ¿no? Y eso se hace pues a través de un plan de marketing. Normalmente se utilizan las 4P para esto, ¿no? ¿Cuáles son las 4P? Producto, precio, plaza y promoción, ¿no?
que eso lo vamos a ver más que todo cuando veamos la parte de modelo de negocio, el modelo Canvas, ¿no? Pero en esta parte del estudio de mercado, pues lo que sí o sí tienen que definir es primero identificar todos los segmentos existentes y perfilarlos, y luego hacer este análisis de alcance para decidir en cuál se van a enfocar principalmente para su proyecto, ¿no? Para su producto o servicio. Bien. Ok, chicos, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Si hubiese alguna pregunta, les voy a dar 2 minutos para que lo escriban en el chat. Bien, parece que no hay preguntas, entonces continuamos. Ok, ahora, dentro de los tipos de mercados que existen para segmentar, pues existen dos grandes mercados, el mercado B2C y el mercado B2B. En pocas palabras, el mercado B2C es aquel mercado donde las empresas le venden directamente al consumidor, es decir, a las personas, ¿ok? Mientras que un mercado B2B es aquel donde la empresa le vende a otras empresas, lo cual no significa que exista un consumidor final, sí puede existir, pero a la persona o a la entidad a la cual le venden directamente el producto o servicio es a otra empresa, es decir, aquellos que pueden ser donde sus clientes sean empresas o a distribuidores, ¿no? Por ejemplo, si yo soy la empresa Gloria, ¿qué mercado seré? ¿B2B o B2C? Obviamente voy a ser B2B. ¿Por qué B2B? Porque yo no le vendo directamente al consumidor. Yo le vendo a los intermediarios. Si bien es cierto, me importa lo que piensen los consumidores, porque al fin y al cabo ellos son los que van a utilizar mi producto, yo soy B2B porque yo le vendo directamente a intermediarios, a empresas, por ejemplo, supermercados, para que ellos le vendan al consumidor final. Entonces, eso es un ejemplo de B2B, ¿no? Mientras que los supermercados sí le venden directamente a las personas, por lo tanto ellos son B2C. Ahora, ¿hay la posibilidad de que exista un mercado donde hay empresas que sean B2C y B2B al mismo tiempo? Claro que sí. Por ejemplo, San Fernando es un mercado mixto. Es B2B porque le vende a intermediarios como supermercados o mercados tradicionales, y es B2C porque también le vende directamente al consumidor final a través pues de sus propias tiendas, ¿no? Ustedes deben haber visto tiendas de San Fernando, distribuidoras de San Fernando oficiales, como por ejemplo esa que está por Lince, ¿no? Está por Petit Suisse, me parece, ¿no? Entonces hay empresas pues que están en ambos mercados, ¿no? Ahora, en el rubro pues de las aplicaciones, normalmente también son mixtas, o sea, son B2B y B2C al mismo tiempo, ¿no? Como por ejemplo Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre es una plataforma, un e-commerce, ¿no? Compra y venta de productos o servicios, ¿no?
En esta plataforma, pues, los clientes son las personas naturales, por lo tanto es B2C, pero también hay clientes que son empresas, porque hay empresas que venden a través de Mercado Libre, ¿no? Entonces, por lo tanto, como Mercado Libre es la plataforma que le da cabida tanto a los vendedores como a los compradores, ellos son tanto B2C como B2B, al igual que lo es, por ejemplo, Uber, ¿no? Porque Uber, así como le brinda servicios a las personas que quieren tomar taxi, a los mismos taxistas, también brinda servicios de transporte a las empresas, ¿no? Entonces es B2C y B2B al mismo tiempo. Entonces, esos son los tipos de mercados, pero no confundan, por favor, no digan, por ejemplo, Gloria es una empresa B2B, B2C, porque al fin y al cabo sus productos son para los consumidores. No, eso está mal. Gloria solamente es B2B porque le vende solamente de forma directa a los clientes, lo cual no significa que no le importe investigar a los consumidores, obviamente le importa porque finalmente ellos son los que incentivan la venta, pero es B2B nada más porque solo le vende directamente a intermediarios. ¿Ok? Bien, eso quiero que quede bien claro. Ahora, dentro de cada uno de estos mercados, pues hay tantos productos o servicios transaccionales como relacionales, ¿no? Tienen, digamos, un enfoque similar en cada mercado, pero con ligeras diferencias que vamos a explicar. Vamos a comenzar con el mercado B2C, es decir, para consumidores, ¿no? De los productos o servicios transaccionales. ¿En qué consisten estos productos o servicios transaccionales? Pues son aquellos donde el consumidor, la persona, en realidad para tomar la decisión de comprar ese producto o servicio, no medita demasiado, ¿no? Lo hace casi de forma inmediata. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor de este producto es muy simple, la oferta es muy atomizada. ¿Qué significa que sea atomizada? Significa que hay bastantes proveedores de ese producto o servicio, ¿no? Y pues no es una decisión de compra que resulte ser planeada, ¿no? Como por ejemplo, si tú vas al gimnasio y haces ejercicio y sales y tienes mucha sed, pues quieres tomarte agua, digamos, ¿no? Entonces vas a una bodega y pues compras un agua, ¿no? Y al comprar el agua no es que meditas mucho por decidir qué marca vas a consumir, ¿no? Normalmente se te ocurre una marca que consumes de vez en cuando y la compras y listo, ¿no? No amerita pues una discusión muy compleja en tu mente para comprar el producto, ¿no? Ese es por ejemplo, un producto transaccional dentro de un mercado B2C, ¿no? Por eso acá encontramos lo que vienen a ser las compras en los supermercados o en general los productos de consumo masivo, ¿no? Que vienen a ser productos transaccionales. Pero es muy diferente lo que vienen a ser los productos o servicios relacionales, que a diferencia de los transaccionales para el cliente, para el consumidor, pues la decisión de compra es mucho más meditada y racional. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor es mucho más compleja y además más personalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente implica productos o servicios que, que, que tienen en cuenta una inversión muy elevada, ¿no? Y que pueden decidir el futuro de la persona. Como por ejemplo la compra de un automóvil es una decisión totalmente meditada, ¿no? Porque estamos hablando de un activo fijo, un activo tangible que utilizará la persona por mucho tiempo, ¿no? O inclusive la elección de un MBA, de una maestría, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, ¿cuánto se estudia más de una maestría en el tiempo? Pues hoy en día muy poco, porque ahora es bien caro, pues, estudiar una maestría con mucha reputación, ¿no? A menos que le estudies en una universidad donde regalan las maestrías, ¿no? Pero pues eso no es lo que esperamos la mayoría, ¿no? La mayoría queremos tener una maestría en una universidad importante y pues eso implica una fuerte inversión y por lo tanto tiene que ser una decisión muy meditada. Ahí estamos hablando de un servicio relacional dentro del mercado B2C, ¿ok? Dentro de lo que son los mercados B2B, es decir, de venta de empresa a otra empresa, pues también existen productos o servicios transaccionales, ¿no? En este caso, los transaccionales son aquellos donde la empresa compradora, para tomar la decisión de adquirir el producto o servicio, pues no depende de muchos decisores, ¿no? Basta de uno solo porque la decisión de compra no es crucial para la empresa, ya que la propuesta de valor es simple, es estándar, es un producto muy estandarizado, ¿no? Que no tiene mucha diferenciación, como por ejemplo los servicios de seguridad o la venta de commodities, ¿no? Si queremos hablar de un ejemplo puntual, hablemos por ejemplo de la FIA, ¿no? Digamos que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, o en general toda la universidad, pues quiere comprar, qué sé yo, jabón líquido, ¿no? Para todas las facultades, ¿no? La decisión del jabón líquido a comprar, pues no es necesario que que firmen esa decisión, pues todas las autoridades de la universidad, ¿no? Basta con que esa decisión la tome el jefe de servicios generales de la universidad, ¿no?
no tiene que pasar necesariamente por los decanos, por el rector, porque es un producto estándar, no muy complejo, que puede decidir una sola persona dentro de la universidad, ¿no? Dentro de su alcance, ¿no? Eh, Cosa que es muy diferente en el mercado B2B relacional, porque en un mercado B2B relacional, pues la decisión de compra es mucho más meditada, ¿no? Y por lo tanto, depende de la aprobación de toda una línea jerárquica, porque su compra es crucial para la empresa. ¿Por qué? Porque lo que se compra es algo totalmente diferenciado, ¿no? Como por ejemplo hacer una consultoría que son caras, o la compra de activos tangibles caros como maquinarias o camiones, ¿no? Volviendo al ejemplo de la universidad, supongamos, volvamos al tiempo en el cual la universidad todavía utilizaba este sistema, el SICAD, ¿no? Que es el sistema de información de los alumnos de las matrículas antes del SAP, ¿no? Cuando se decidió comprar el SAP e implementarlo en la universidad, pues fue una decisión bien compleja, era un servicio relacional. ¿Por qué motivo? Por la fuerte inversión que implicaba para la universidad. No sé exactamente cuánto costó la inversión del SAP en nuestra universidad. Sin embargo, en cualquier empresa, pues su implementación no baja de los 3 millones de dólares, ¿no? Muy aparte de eso, pues es una decisión crucial, porque estamos hablando de manejar toda la información de alumnos, de la universidad, de la parte administrativa a futuro, ¿no? Por ende, pues no fue una decisión que bastaba con la aprobación de una persona en la universidad, sino de toda la línea de poder de la universidad hasta el rectorado para poder aprobar esta compra e implementación del SAP, ¿no? Entonces, los servicios o productos relacionados en los mercados B2B implica la aprobación de todo el mapa de poder de la empresa, ¿no? Porque es crucial para su futuro. Bien, entonces estos son, digamos, en general los tipos de mercado y de su clasificación dependiendo del tipo de producto o servicio que se ofrece, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta y le pongo un punto al que me escriba y argumente su respuesta. La siguiente pregunta es, el- la venta de cualquier tipo de producto o servicio al Estado, ¿en qué mercado se encontrará y de qué tipo será y por qué? A ver, les doy 2 minutos para responder en el chat. Tienen que argumentar su respuesta y se gana un punto el que responda correctamente. Bien, aquí vamos viendo algunas respuestas. Por ejemplo, el señor Javier Hilario menciona B2B relacional porque para realizar algún contrato con el Estado para la adquisición de un producto o servicio se requiere una gestión o proceso previo. ¿Ok? La señorita Jocelyn Karina Espinosa menciona B2B relacional ya que requiere de una serie de aprobaciones para la adquisición de producto o servicio. El señor Roger Orihuela menciona B2B racionales, no sé qué será el B2B racional. Tiene que cumplir requisitos para poder vender al Estado. El señor Kelly Wambachano, perdón, menciona puede ser B2C y B2B porque tanto una persona puede brindarle servicio al Estado como por ejemplo un alquiler de local, como empresa, venta. Bueno, ahí se está confundiendo, señor Kelly, porque no depende el B2C o el B2B de quién vende, sino de quién compra, ¿no? En este caso, pues no hay forma que el Estado esté dentro, o sea, que el Estado como comprador sea un mercado B2C, ¿no? Definitivamente es B2B.
porque el Estado es una organización. El señor Jonathan Porras menciona es de tipo B2B relacional porque es todo un proceso negociar con el Estado si sea un producto transaccional. Bien, ok. La mayoría de las respuestas son correctas, pero me voy a quedar con la mejor definición, que es la de la señorita Jocelyn Espinosa. Ella menciona B2B relacional ya que se requiere una serie de aprobaciones para la adquisición del producto o servicio. Claro, sea cual fuera el producto o servicio que se ofrece al Estado, siempre es complejo el proceso logístico de compra, ¿no? En el Estado, porque inclusive si el Estado compra impresoras, comprar una impresora puede tardar entre 6 a 9 meses en hacerse, ¿no? Porque no es que lo apruebe uno solo, es toda una cadena de aprobaciones, ¿no? Entonces, en realidad es un proceso complejo siempre poder venderle al Estado, por ende, siempre, si el Estado es el cliente, siempre será un mercado B2B relacional. Y esto lo digo por experiencia, ¿no? Yo también tengo una experiencia trabajando para el Estado, por un proyecto del minero, y pues era todo un idilio poder comprar hasta algunas cosas que eran muy simples, ¿no? Por todo este proceso complejo de compras del Estado. Bien, le pone, señorita delegada, por favor, un punto a la señorita Jocelyn Espinosa Coila. Muy bien, chicos. Entonces, quedando esto claro, pasamos a la siguiente parte del curso, el tema. Bueno, existen diferentes maneras, diferentes estrategias de segmentar tanto en el mercado B2C como en el mercado B2B. Vamos a comenzar con las estrategias de segmentación dentro del mercado B2C. Por ejemplo, podemos segmentarlo de manera geográfica, demográfica, psicográfica, por comportamiento o por beneficios buscados. Hay diferentes maneras de segmentar a un mercado. Cuando hablamos de una segmentación basada en la geografía, pues significa que, por ejemplo, puedo segmentar digamos, al público objetivo por países, ¿no? Si estamos hablando, pues, de un producto o servicio a nivel mundial o incluso de continente, ¿no? Puedo segmentarlo por región, por ejemplo, por región natural, ¿no? Consumidores de sierra, costa y selva, ¿no? Por localidad también, incluso por clima, ¿ok? O sea, hay diferentes maneras de poder segmentar a los clientes, o a los consumidores en este caso. Pero tengan en cuenta, señores, que cuando ustedes realicen una segmentación, tiene que ser una segmentación que realmente genere valor a la investigación, ¿no? O sea, yo no voy a evaluar a aquellos que me hagan todos los tipos de segmentación de forma positiva, porque al fin, este no es un curso de mercadotecnia, es un curso de formulación y evaluación de proyectos. Yo no espero que apliquen todos los tipos de segmentación, yo espero que apliquen las segmentaciones que sean lógicas y válidas para su investigación, ¿no? Si, por ejemplo, estoy vendiendo, qué sé yo, vitaminas para adultos mayores, pues, para Lima Metropolitana, pues, ¿qué sentido tiene que yo segmente, por ejemplo, por distritos? ¿Generará valor segmentar por distritos a los adultos mayores para venderles vitaminas? O sea, ¿será distinto el perfil del adulto mayor de Callao que el de San Borja para venderles vitaminas? Pues no, ¿no? O sea, definitivamente no es importante eso, ¿no? Ahora, si yo estoy hablando pues de venta de vitaminas a todo el Perú, pues seguramente ahí sí valdrá la pena diferenciar a los consumidores, a los adultos mayores por región, porque puede ser que por región las vitaminas que necesiten pues sean diferentes, ¿no? Las dosis sean diferentes de los tipos de vitaminas, ¿no? Entonces ahí sí podría ser necesario pues segmentar por región, pero tiene que tener sentido, ¿no? O sea, tiene que ser una segmentación donde claramente, pues, los grupos segmentados tienen características diferentes, ¿no? Necesidades diferentes para el producto o servicio que quiero ofrecer, ¿ok? De la misma forma, en la parte demográfica, pues también yo podría segmentar por edad, por ingresos, podría segmentar por género, ¿no? Podría segmentar por estado civil, por número de hijos, por tipo de empleo, etnia, religión, etcétera, ¿no? O sea, demográficos hay un montón de variables bajo las cuales yo puedo segmentar. Desde el punto de vista de psicografía, puedo segmentar por temas ya más, digamos, cualitativos, como por estilo de vida, por personalidad, por actividades que realiza, intereses u opiniones. Incluso puedo segmentar por comportamientos, ¿no? Como tasa de uso de determinados productos, niveles de fidelidad, etapa de compra o conocimiento del producto, o incluso por los beneficios que buscan los consumidores, ¿no? Clasificarlos por estatus, por valor, comodidad, seguridad,
Hay diferentes formas de segmentar, pero vuelvo a repetir, el fin no es que ustedes segmenten de todas las maneras posibles. Solamente realicen las segmentaciones que realmente vale la pena realizar para su investigación, ¿no? Que tengan sentido porque hay diferencias evidentemente en esos segmentos, ¿no? Para esos consumidores. ¿De acuerdo? Asimismo, en el mercado B2B, que es el mercado de clientes, empresas, ¿no? También se repiten algunas formas de segmentación, como la segmentación geográfica, de comportamiento y beneficios buscados. Pero hay otras dos variables más que se pueden analizar, o tipos de segmentaciones que hay en un mercado B2B, que es, por ejemplo, la de filmografía. Acuérdense que en un mercado B2B estamos hablando de segmentar empresas, ¿no? Entonces yo, mediante el mecanismo de filmografía, puedo segmentarlos por características como el sector, por ejemplo, separar lo que es las empresas agrícolas de las empresas de pesca, ¿no? O separarlo por tamaño de propiedad, es decir, eh, dividirlo o segmentarlo por microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, o por grado de formalidad, ¿no? Por empresas formales o empresas informales, etcétera, ¿no? Inclusive también por modelo de compra, ¿no? Puedo segmentarlo por empresas del sector retail o canal moderno y empresas del canal tradicional, ¿no? Como por ejemplo los bodegas, los mercados tradicionales, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, pues ustedes tienen que hacer su segmentación basado en tipos de segmentación que realmente generen valor a su investigación. Ahora, si ustedes son una empresa que le vende, digamos, a otras empresas, pero que también les importa lo que opina el consumidor sobre su producto, ¿no? Entonces, en ese caso, tendrán que hacer tanto la segmentación del mercado B2C como el mercado B2B, a pesar de que ustedes son B2B, ¿ok? O sea, ustedes son B2B de todas maneras, si le venden a una empresa para que le venda a los consumidores, ¿no? Pero igual les importa segmentar y analizar a los consumidores porque al fin y al cabo son los compradores de su producto, ¿ok? Pero eso no significa que seas también B2C. Eres B2C, aparte de B2B, si además de venderle a las empresas tu producto, también le vendes directamente a las personas, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. Bien, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta antes de entrar a un caso relacionado a un caso real sobre el tema de segmentación? ¿Hay alguna pregunta? Si lo hubiera, por favor, escríbala en el chat. Les voy a dar 2 minutos para que puedan formularlo. Ok, parece que no hay preguntas, entonces continuamos. Bien, vamos a ver un caso de éxito relacionado con el tema de segmentación
que fue aplicado en la empresa Bacus. Ese es un caso real que fue aplicado en el 2004. ¿Ok? Les explico el contexto. Bacus en ese entonces pues pertenecía a Bavaria, una empresa o un grupo cervecero de Brasil, que finalmente fue comprado por SAD-Miller, ¿no? SAD-Miller, que en ese momento pues era la segunda empresa más importante de cervecería en todo el mundo, una empresa con origen en Sudáfrica y pues con sede o con operación principal en Londres, ¿no? Hoy en día pues se ha fusionado, fue adquirida por Ambev, ¿no? Que ahora es un consorcio aún más grande, ¿no? Pero la cuestión es que en el 2004 compró Bavaria y por tanto Sad Miller se volvió dueño de Bacus también, ¿no? Entonces cuando entró a inspeccionar cómo estaba Bacus, pues se encontró con que era la marca o la empresa líder en el mercado porque tenía 90% de participación, ¿no? Entonces ustedes dirán, pues habrá sacado la lotería, ¿no? Sad Miller porque encontró prácticamente un monopolio. Pues no, en realidad era la empresa que menor rédito le generaba de todo su grupo de empresas, porque el consumo per cápita de cerveza del peruano era apenas de 23 litros anuales, ¿no? Lo cual era muy bajo considerando que el promedio de consumo de cerveza en Latinoamérica era entre 30 y 35 litros al año, ¿no? Inclusive en los mejores países era de 46 litros a 50, ¿no? Y eso que ni hablar de Europa, porque en Europa el consumo per cápita casi es de 100 litros al año, ¿no? Entonces, pues esto era un gran problema porque si bien es cierto era el líder en el mercado, pues los ingresos que generaba no eran muy relevantes para la matriz, ¿no? Para Sam Miller. Entonces instaló un nuevo equipo de mercadotecnia para poder determinar, ¿no? Cuál era el problema y de esa forma determinar también cuál es la solución, ¿no? Para aumentar ese consumo per cápita. Entonces lo que se identificó en este análisis fue que por un lado, todas las marcas que tenían Bacus, que eran un montón, pues no tenían ningún factor de diferenciación, porque todas utilizaban el mismo envase, incluso casi la misma etiqueta y todos tenían el mismo sabor, ¿no? Esto hacía que Cristal, que era el producto más conocido de Bacus, pues canibalizara los ingresos de las otras marcas, siendo la marca que más vendía a costa de pérdidas en todas las demás marcas, ¿no? Entonces, los consumidores, al sentirse identificados solamente con Cristal, pues no aumentaban el consumo per cápita anual, ¿no? De la cerveza, ¿no? Ya que todas las otras marcas pues no generaban ingresos adicionales, más bien generaban pérdidas, ¿no? En ese sentido, pues el motivo que encontraron por el cual había esa baja diferenciación era uno, por lo que acabamos de mencionar, el sabor era parecido, otro que los envases eran casi iguales, ¿no? Como este que vemos acá de cristal, y respecto a la estrategia de posicionamiento, pues la estrategia publicitaria era también similar para todas las marcas de cervezas de Bacus, ¿no? Todos eran comerciales de chicas, mar y playas y cerveza. O sea, todas las marcas se comercializaban de la misma manera. Obviamente, pues todos solamente compraban Cristal, que era la marca más conocida, y las otras pues ni las conocían ni las compraban, ¿no? Porque todas eran iguales a Cristal. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? No había una estrategia de posicionamiento agresiva para cada marca. Por ende, pues Cristal, que era la marca principal, canibalizaba los ingresos de todas las otras marcas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que hacer una investigación de mercado para determinar los segmentos de los consumidores de Bacus y en base a esto posicionar a cada marca para cada tipo de segmento, ¿no? Y de esa forma desplegar las estrategias comerciales, publicitarias para posicionar las marcas, ¿no? Entonces, producto pues de esa investigación de mercado que implicó focus group y encuestas a los consumidores de cerveza, se determinó tres bloques de segmentación. Por un lado, la tipología del consumidor, al cual Bacus pues los clasificó de esta manera, ¿no? Los consumidores seguros de sí mismos, ¿no? Los consumidores progresistas, los consumidores seguidores, o sea, los que consumen por que otros compañeros, amigos también consumen, los cerveceros habituales, los tradicionalistas esforzados, es decir, los que consumen cada vez que alcanzan un logro, y lo que Bacus denominaba como los patas divertidos, que eran las personas pues que consumían bebidas alcohólicas por diversión, ¿no? O sea, por cada vez que había un evento de diversión, ¿no? Ahora, por otro lado, también identificó las ocasiones de consumo de estos tipos de consumidores, ¿no? Como por ejemplo que consumían
para sociabilizar, consumían cuando comían fuera de casa o cuando comían en casa, pero particularmente cuando había eventos de diversión, al cual llamaron diversión extrema, ¿no? Finalmente identificaron que los tipos de locales donde adquirían estos productos pues sean en bodegas, bares, restaurantes, supermercados, licorerías y discotecas. ¿Ok? Entonces, habiendo identificado todos estos tipos de segmentos, lo siguiente que hicieron fue realizar encuestas para poder relacionar pues a una combinación de estos segmentos con determinadas marcas de la empresa, ¿no? Y aquellas marcas que no se ajustaban a estos segmentos pues fueron eliminados, ¿no? Por Bacus, ¿no? Bacus tenía como 20 marcas en ese momento, al final se quedó con unas 9, ¿no? Después de este análisis. Y de esas 9, pues las principales marcas fueron Cristal, Cusqueña, Pilsen y Varén, ¿no? Al tema de Cristal y Cusqueña decidieron enfocarlo al consumo en casa y a las compras a través de bodegas, licorerías y supermercados, ¿no? Toda la estrategia, digamos, de publicidad de estas cervezas se enfocó principalmente en las comunicaciones en bodegas, licorerías y supermercados a través de diferentes elementos publicitarios, ¿no? Para el consumo en casa. El tema de la Pilsen le enfocó bastante a lo que es la sociabilización, a los bares, ¿no? Ahí nacen estos comerciales, pues, de los jueves de patas, ¿no? ¿Se acuerdan del oficial, el coronel, ¿no? Que juntaba a los amigos, ¿no? Todos esos comerciales que salieron en su momento, pues, fomentando la amistad a través de esta marca Pilsen, nació justamente de esta investigación de mercado, este análisis de segmentación, ¿no? Que inclusive en algún momento se llegaban a asociar con Rosatel en los jueves o la fecha de los amigos, ¿no? Que hicieron en determinado momento para ofrecer, en vez de rosas, pues latas de Pilsen, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Eso fue hace unos 5 años, me parece. Bien, y pues lo que es Cusqueña y Pilsen lo enfocaron bastante al tema de los restaurantes cuando se daba la ocasión de consumir fuera de casa, ¿no? El tema de Pilsen lo asociaban bastante al comer en cevicherías, ¿no? Y el tema de la Cusqueña lo enfocaron bastante al consumo de cervezas en restaurantes, pues, refinados, ¿no? Porque la Cusqueña es como que le dieron un enfoque de una cerveza más refinada, más de mayor calidad, ¿no? Y finalmente el tema de la varena, pues lo enfocaron bastante al consumo en discotecas, a la diversión extrema. Si alguno recuerda, pues en su momento los comerciales de Varena, que creo que ya está descontinuada esa marca, pues en su momento sacaban publicidades, ¿no? De jóvenes divirtiéndose en discotecas, ¿no? A eso buscaron enfocar esta marca, ¿no? Y lo que hicieron, pues fue cambiar, obviamente, como ven ustedes aquí, los envases de cada marca para poder diferenciarlos, ¿no? Entonces, todos esos comerciales, todas esas estrategias publicitarias como el de los jueves del Patas, ¿no? No nació pues necesariamente de la mente creativa de un mercadólogo, ¿no? Sino nació producto de este análisis de segmentación que se realizó en su momento, ¿no? No es producto de la casualidad, ¿no? Inclusive en esta investigación de mercado que se hizo, pues se identificó que los consumidores antiguos de la Pilsen consideraban que antes la Pilsen tenía mayor calidad cuando no pertenecía a Bacus, porque antes la Pilsen era una marca propia que Bacus compró. Cuando Bacus compró, cambió el envase original verde al envase tipo cristal que vemos ahí, que es esta tercera imagen, ¿no? Entonces, cuando hicieron la investigación de mercado, los consumidores antiguos de Pilsen decían de que la cerveza Pilsen ya no sabía igual desde que se cambió de envase, ¿no? Creían que el envase tenía que ver algo con el sabor. Entonces, qué hizo Bacus después de esa investigación de mercado? Pues lo que hizo fue cambiar el envase a de nuevo que sea verde, lo vendió más caro y así pues creció bastante las ventas de la Pilsen. ¿Mejoraron algo el sabor? No, era la misma fórmula, pero los consumidores lo percibían como una cerveza más deliciosa por el hecho de que ahora está en un envase verde. Pensaban que le habían hecho algún cambio a la fórmula para que sepa mejor, pero en realidad era la misma fórmula, solamente que en el envase verde, ¿no? Entonces así podemos ver pues cómo el tema de las percepciones influye bastante en las ventas de un producto, ¿no? Hoy en día pues ya Cristal no es la cerveza más vendida en Bacus, ¿no? Sino Pilsen, ¿no? Entonces imagínense cómo ha cambiado el mercado en ese momento, ¿no? ¿Cuál fue el resultado pues de este análisis o de este proyecto de redirigir la segmentación de las marcas? Pues el resultado fue que el consumo per cápita aumentó a más de 30 litros en ese momento y hoy en día pues ya está cerca de los 46 litros anuales, ¿no? O sea, creció bastante, ¿no? Aunque aún todavía estamos lejos de las cervezas o del consumo de los europeos, ¿no?
Lo que pasa es que los europeos tienen una fórmula distinta en sus cervezas, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, una cerveza tradicional son estas cervezas amargas con lúpulo, ¿no? En cambio, en países como en España, en Barcelona específicamente, las cervezas no tienen este lúpulo que es lo que le da el amargor y en realidad es como si tomaras un refresco, ¿no? Es por eso que se consume bastante. Tiene el mismo grado de alcohol o incluso más, pero pasa más fácil por el hecho de que no se siente el lúpulo, ¿no? Sino que acá el consumidor peruano valora más ese amargor de la cerveza, ¿ok? Entonces, pues al final funcionó esta estrategia, ¿no? Como se pueden dar cuenta, es por eso que es importante hacer una correcta segmentación para posicionar cada producto que se ofrece. Bien, chicos, ok, antes de entrar al último tramo de la clase teórica de hoy día, quisiera saber si hasta este punto hay alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, por favor, escríbanlo en el chat. Les voy a dar unos 3 minutos para formular cualquier pregunta que tengan. Ok, parece que no hay preguntas, entonces continuamos. Bien, chicos, ahora vamos a ver lo que es la investigación de mercado. Ok, sobre el tema de investigación de mercado, quiero que quede bien claro que no es lo mismo que estudio de mercado. El estudio de mercado es algo más amplio, que contiene el análisis del entorno, la segmentación y contiene la investigación de mercado también, aparte de la proyección de las ventas. ¿Ok? O sea, la investigación de mercado forma parte del estudio de mercado. ¿Y para qué se utiliza? Pues se utiliza cuando ya no tenemos más información secundaria. Sin embargo, hay preguntas que aún no hemos absuelto porque la investigación secundaria, es decir, la información existente, no la responde. Por ejemplo, ninguna información secundaria, es decir, de información de revistas, libros, tesis, te va a decir cuál es el porcentaje de aceptación de tu producto o servicio, porque en teoría es nuevo
por lo menos en el lugar donde lo vas a aplicar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que tú no puedes determinar con información existente, la tienes que obtener del campo, es decir, la tienes que obtener del mismo cliente o de expertos o representantes de empresas, es decir, tienes que recopilar información primaria. Y la investigación de mercado es la técnica mediante la cual recopilamos esa información primaria para poder procesarla y analizarla y en base a eso tomar decisiones. ¿Ok? Para eso es la investigación de mercado. Entonces, todas las preguntas no resueltas con la investigación secundaria se vuelven objetivos de investigación de mercado. Bien, la próxima clase, que es el día sábado, como ya les había dicho al inicio, vamos a hacer justamente un caso sobre esto. Van a encontrar un caso donde se va a indicar pues aquellas cosas que todavía no ha resuelto una determinada empresa para un negocio y ustedes deberán determinar el diseño de investigación de mercado para ese caso, para esa empresa. ¿Ok? Para poder pues hacer este diseño de investigación hay que planificarla y se planifica partiendo de los objetivos de investigación. Como les había dicho, los objetivos de investigación de mercado vienen a ser, digamos, traducir en objetivos las preguntas que aún no han sido atendidas con información secundaria y que necesariamente tenemos que obtener de campo. Esos son los objetivos de investigación, ¿ok? No es lo mismo que los objetivos del estudio de mercado. Por ejemplo, un objetivo del estudio de mercado es determinar la proyección de ventas del proyecto, ¿no? Del negocio. Eso no es un objetivo, por ejemplo, de investigación de mercado, porque investigación de mercado, un objetivo podría ser determinar la aceptación del producto o servicio, porque eso es algo que no sabemos y que debemos obtener directamente del público objetivo. ¿Ok? Entonces es diferente los objetivos de estudio de mercado que los de investigación de mercado. Bien, entonces cuando yo diseño mi investigación, pues hay 5 columnas que yo tengo que completar en la matriz de diseño de investigación de mercado. La primera columna son los objetivos de la investigación, la segunda columna son el público o los públicos objetivos. Por cada objetivo que yo he determinado para la investigación, no necesariamente el público objetivo es el consumidor o cliente. Pueden incluir también como público objetivo a expertos o representantes, ¿no? de sectores, empresas, porque al fin y al cabo en el diseño de investigación el público objetivo es aquel que va a responder tu objetivo de investigación. ¿Ok? La tercera columna es definir la metodología de investigación, la cuarta es definir las técnicas que se van a utilizar por cada metodología de investigación y la quinta columna son las herramientas o instrumentos que se van a utilizar por cada técnica de recolección de información. ¿Ok? Esto es justamente lo que vamos a ver ahora. Dentro de las metodologías de investigación existen dos grandes metodologías, que son la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, aunque también existe la investigación mixta, que es aquella donde se aplican ambos tipos de investigaciones y es la que se debe aplicar en más del 80% de los casos para nuevos negocios. ¿Por qué? Porque es un proceso más seguro para obtener información que puede ser relevante para la toma de decisiones en cualquier proyecto. Una investigación cualitativa, ¿qué técnicas de recolección de datos tiene? Pues existen diferentes, ¿no? Las más conocidas son la observación cualitativa, que consiste en observar pues el evento que se quiere analizar y en base a eso tomar notas y perfilar. La otra es el focus group, ¿no? Que vamos a hablar en un rato en qué consiste. Otra técnica de investigación cualitativa es, por ejemplo, las entrevistas. Y algo que se utiliza hoy muy a menudo es el neuromarketing también, ¿no? Que es una técnica de investigación cualitativa donde se somete a diferentes impulsos o eventos a una persona y a través de estudios topográficos se ve el comportamiento de estos estímulos en el cerebro, ¿no? Para tomar decisiones también. Toda esta investigación cualitativa tiene como principal fin poder levantar insights, poder identificarlos, afinarlos y potenciarlos, ¿no? Entonces, les voy a hacer una pregunta para quien quiera obtener un punto, y la pregunta es, ¿qué entienden por insights? Que es una pregunta de cultura general. ¿Qué entienden por insights? Quiero que por favor me escriban lo que entienden con sus propias palabras. No me copien ni peguen definiciones de internet que me voy a dar cuenta muy fácilmente. ¿Ok? Con sus propias palabras quiero que me escriban en el chat qué entienden ustedes por insights. Les voy a dar un par de minutos. Bien. A ver, hay algunos que ya han visto, me parece, el video previo, el video, esas cosas no me gustan, ¿no?
Voy a hablar de forma en general, no de nadie en específico, pero hay alumnos que tienen la mala costumbre de descargar el video previo, ¿no? De la clase anterior y luego pues prepararse para la pregunta y al segundo de que hago la pregunta, ¡pum!, ya aparece la respuesta, ¿no? Lo cual es muy poco probable, ¿no? Que alguien escriba tan rápido, ¿no? Entonces, por favor, procuren centrarse en su clase de su sección, ¿no? Para que todos tengan las mismas oportunidades. Bien, a ver, vamos a ver, acá hay algunas respuestas. Por ejemplo, la señorita Andrea Falla menciona ver las necesidades más allá de lo que se puede ver en el consumidor. ¿Ok? Es una respuesta interesante. En realidad está un poco alineado, sí, a lo que es un insight. ¿Qué otra respuesta hay? Por favor, escriban en el chat. A ver, acá hay otra respuesta del señor Javier Hilario. Él menciona es la capacidad interna que la empresa tiene para comprender los comportamientos del cliente, entender lo que piensa el consumidor acerca de nuestro producto. Ok, ok, bien, acá tenemos otra respuesta del señor Leonardo Jesús. Él menciona tratar de entender lo que quiere la persona. Ya esto es muy general. El señor Sebastián Nauncopa menciona una sensación subjetiva del consumidor. Tiene que profundizar más su idea. El señor Diego López indica es el entendimiento de las necesidades de los clientes, pueden ser expresadas o no. Ok, bien, esperemos un segundo, por favor. Bien, como les digo, por favor escriban sus respuestas con sus propias palabras, ¿no? Por ejemplo, miren esta definición que encontré en internet que es muy parecida a algunas que han escrito aquí. O sea, es fácil darse cuenta, por favor, escriban con sus propias palabras, ¿ok? Escribir con sus propias palabras no es cambiar una palabra por otra, ¿no? De la definición que han encontrado en internet. A ver, el señor Kelly menciona, son necesidades que los clientes pueden o no pueden expresar, ¿ok? El señor Daniela Paza indica nuevos productos basados en cómo piensa y se siente el consumidor. Nuevos productos, eso no es exactamente, ¿eh? No, o sea, los insights no son nuevos productos. El señor Roberto Velázquez menciona sentimientos que generan las situaciones problemáticas del día a día que tienen las empresas y las personas identifican para cubrir una necesidad. ¿Ya? A ver qué más. Señor Naoncopa pone sensación subjetiva del consumidor ante un estímulo. Bien, a ver, de todas las respuestas que he leído, ok, de todas las respuestas que he leído,
Me parece interesante la respuesta de la señorita Andrea Falla Heredia, que indica ver las necesidades más allá de lo que se puede ver en el consumidor, ¿no? Claro, o sea, más allá de la respuesta lógica por la cual un consumidor te puede decir el motivo por el cual compra un producto, ¿no? Eso es lo que hay que ver en un insight, ¿ok? Esa es una respuesta interesante que ha dado la señorita Falla. Le conceda por favor un punto a la señorita Falla. Pero una respuesta más concreta, más real, es la mencionada por la señorita Antonella Roxana Celinda Costa Luna, ¿no? Que ella menciona que un insight es una verdad, bueno, no necesariamente es una verdad revelada, pero es el verdadero motivo por el cual un consumidor compra un producto, ¿no? Le pone también, por favor, un punto a la señorita Antonella Roxana Celinda Costa Luna. Bien, a ver, en conclusión, ¿qué es un insight en realidad? Un insight es, digamos, tal como lo han mencionado algunos, ¿no? Es la verdad o el verdadero motivo, el motivo inconsciente bajo el cual un consumidor compra un producto o servicio. ¿Ok? Es como una revelación, descubrimiento del subconsciente del consumidor que explica realmente cuál es el motivo de la compra, ¿no? Y no está relacionado a una respuesta racional necesariamente, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿por qué compras una Coca-Cola, ¿no? Eh, Cuando celebran un tema, una ocasión especial, ¿no? ¿Por qué compras Coca-Cola, ¿no? La respuesta racional que podría dar el consumidor es porque le gusta el sabor de la Coca-Cola, ¿no? Es una respuesta válida, racional. Sin embargo, no necesariamente es el verdadero motivo, ¿no? Si yo aplico, por ejemplo, una técnica de cualitativa, ¿no? Como por ejemplo la entrevista o el focus group para llegar a mayor profundidad sobre el motivo real de la compra, pues muy probablemente llegue a entender que el consumidor asocia a la Coca-Cola al tema de la felicidad, ¿no? Entonces es como que estos eventos de felicidad están acompañados de la compra del producto. Y eso tiene mucha relación con la estrategia publicitaria que hace Coca-Cola, porque Coca-Cola no hace no hace cambios en su fórmula. Pero ¿qué es lo que hace periódicamente? Pues promociona a través de diferentes eventos que evocan a la nostalgia, de la alegría, a su marca, ¿no? A su gaseosa. Por lo tanto, se enfoca, ¿no? Se enfoca en, digamos, en potenciar o en asociar o generar esta recordación de marca respecto a la felicidad, ¿no? Por parte del consumidor. Entonces termina siendo, digamos, el insight por el cual realmente muchos consumidores de Coca-Cola consumen Coca-Cola. ¿Ok? Bien, entonces ese es el motivo. Ese es un insight. Muy bien. El señor Hilario dice que quiere saber si su respuesta está bien o mal. Señor Hilario, si desea puede escribírmelo por el chat y le respondo. Porque si me voy a poner a contestar una por una de las preguntas si están bien o están mal, pues nunca vamos a terminar la clase, no vamos a avanzar. Puede escribirme en el chat si tiene alguna duda sobre eso. En el chat del Teams, ¿no? O sea, por fuera de la clase, no se preocupe. Bien, continuamos. Entonces, dicho que es un insight, ¿no? Dejando claro que es un insight, pues ya con eso, teniéndolo bien claro, podemos redefinir o ajustar el concepto del producto o servicio, ¿no? Porque no necesariamente el concepto del producto o servicio que nosotros hemos concebido inicialmente antes de la investigación cualitativa, no necesariamente es lo que hemos identificado como un insight o que cubre el insight que se ha identificado en la investigación cualitativa. Por lo tanto, tenemos que ver la necesidad de reajustar ese concepto de producto o servicio, pero siempre tomando en cuenta pues la factibilidad técnica, ¿no? O sea, técnicamente es posible realizar esta modificación, financieramente estamos en la capacidad de poder hacerlo, y también si esta modificación está alineada pues a los objetivos organizacionales, ¿no? Ningún proyecto que se haga en una empresa se debe hacer si no está alineado a la estrategia de la organización. Bien, entonces la investigación cualitativa me permite reajustar mi producto o servicio o el concepto de mi producto o servicio y también identificar pues qué variables son importantes para el cliente para finalmente poder cuantificar eso a través de una encuesta, ¿no? Que es la principal técnica que se utiliza en la investigación cuantitativa. Un error común que cometen los alumnos es
no hacer nada de investigación cualitativa e ir directamente a la investigación cuantitativa, es decir, hacen directamente una encuesta. El problema es de que cómo sabes tú que las opciones que colocas en el cuestionario por cada pregunta son opciones que realmente son válidas para el consumidor. O sea, ahí se está confiando bastante en tu percepción sobre lo que siente o opina el consumidor. Sin embargo, en una investigación cualitativa yo puedo, a través del focus group o las entrevistas, identificar esas variables que finalmente van a formar parte de las alternativas o de las opciones en la encuesta. ¿Ok? Por eso en más del 80% de los casos, primero se hace una investigación cualitativa y luego una investigación cuantitativa. Ahora, esto es para los productos que finalmente tienen consumidores, es decir, donde el usuario final va a ser una persona, ¿ok? Normalmente ahí se hacen al final encuestas, porque las encuestas, la mínima cantidad de encuestas que se realiza son 100, ¿ok? Y eso es cuando son a personas. Sin embargo, ¿qué pasa si mi cliente no es una persona, sino si mi cliente es una empresa? Si mi cliente es una empresa, pues no hay forma de que yo aplique una encuesta, porque una encuesta representativa, como les he mencionado, son por lo menos 100, ¿no? Y no va a haber forma de que yo encueste a 100 representantes de empresas, pues eso es ilógico, ¿no? O sea, es posible para una empresa, ¿no? Pero no para alumnos, pues, de pregrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquellos que tienen como cliente empresas nada más? Pues ellos no van a hacer encuestas, o sea, no van a hacer investigación cuantitativa, solamente van a hacer investigación cualitativa a través de las entrevistas, con 3 o 4 entrevistas a representantes de empresas o en todo caso a expertos del sector, ¿no? Por ahí quizás conocen a un profesor que es experto del sector en el cual van a hacer el proyecto, entonces también pueden entrevistarlo, ¿ok? Pero recuerden que una entrevista no es sinónimo de una encuesta, ¿no? Porque he visto a veces trabajos anteriores donde los alumnos piensan que entrevistar es lo mismo que encuestar. Y en las entrevistas que son o deben ser a profundidad, lo que hacen es preguntarle sí o no a los entrevistados. Eso no tiene sentido, sino no se obtiene el principal beneficio de las entrevistas, que es las respuestas a profundidad, ¿no? Por ejemplo, en una encuesta yo puedo preguntar sobre la aceptación del producto y en base a los resultados puedo cuantificarlo, ¿no? Pero no voy a preguntar de la misma manera la aceptación del producto a los entrevistados, ¿no? O sea, no voy a entrevistar a 4, donde 3 me dicen sí lo compraría y uno me dice que no, y decir, ah, ok, la aceptación es 75%, no, eso no es correcto, pues son solamente 4 o 3 entrevistados. En ese caso yo lo que le voy a preguntar al experto o al representante de la empresa es, ¿cuál cree usted que será el porcentaje de aceptación de este producto o servicio en el sector? ¿No? Te dirá, yo creo que la aceptación será del 50%, otro te dirá del 70%, entonces de esos resultados darás un promedio, ¿no? Eso es lo más lógico en una entrevista, ¿no? Y obviamente te tienen que argumentar por qué, porque son entrevistas, no son encuestas. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, por favor. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo soy una empresa B2B, pero que mi producto final lo consumen las personas? Pues en ese caso tendrás que hacer tu investigación cualitativa y cuantitativa a través de una encuesta con los consumidores y además tu investigación cualitativa, es decir, tus entrevistas a 3 o 4 representantes de las empresas que te pueden comprar tu producto, ¿no? De los distribuidores. En ese caso el trabajo es más complejo, pero tienes que hacer necesariamente de ambos. Si solamente le vendes a empresas y no hay ningún consumidor de por medio, o sea, al final tu producto no lo va a utilizar ninguna persona, solamente la empresa, entonces ahí estarán las 3 o 4 entrevistas. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora, obviamente, pues que por la situación de la pandemia, no es necesario no es necesario que las hagan de manera presencial, ¿no? Me refiero a los focus group, a las entrevistas, a las encuestas, ¿no? Lo pueden hacer de forma virtual. Bien. Ahora vamos a hablar de cada técnica importante o las más conocidas de recolección de datos. Dentro de las técnicas cualitativas, una conocida, muy conocida, es el focus group. Según Malotra, que es el padre de la investigación de mercado, cuyo libro se encuentra en la carpeta de libros del TINS, ¿no? Ahí van a encontrar el libro de investigación de mercado de Malotra, ¿no? Deben leerlo también. Según Malotra, nos dice, pues, que un focus group, que es una técnica donde interactúan personas que son homogéneas, es decir, de un determinado segmento, deben ser de entre 8 a 12 personas.
Debe darse en un entorno relajado, informal, debe durar entre 1 a 3 horas y debe ser moderada por una persona que tenga habilidades interpersonales de observación y comunicación. ¿Qué significa? Que sepa cómo manejar pues diferentes personalidades, ¿no? Porque nunca faltan grupos de personas donde hay gente específica que se sobrepone sobre las demás porque tienen personalidades más fuertes y hay otros que ceden pues no en su participación porque se sienten intimidados, ¿no? Entonces el moderador debe ser capaz de poder manejar esas distintas personalidades de tal forma que todos puedan participar y comunicarse, ¿no? En un focus group profesional, pues en realidad el moderador siempre es un psicólogo que tiene estas habilidades, ¿no? Obviamente si ustedes hacen un focus group no van a contratar a un psicólogo, lo van a hacer ustedes mismos. Y no espero pues que ese focus group sea el más profesional de todos, ¿no? Obviamente que no, porque son alumnos de pregrado, ¿no? Pero por lo menos quiero que apliquen esta experiencia de intentar hacer un focus group, ¿ok? Ahora, según Malotra, pues estas son las características que debería tener un focus group, pero esto está orientado pues a países de primer mundo, ¿no? Países de primer mundo donde a los que participan en el focus group normalmente se les paga cada uno $100, ¿no? Pero aquí en el Perú pues eso pasa pocas veces, ¿no? Realmente los que participan en focus group en el Perú en la mayoría de los casos no les pagan por participar, ¿no? A duras penas pues les invitan bebidas y alguno que otro piqueo, ¿no? Entonces la Asociación de Investigadores en Perú ha determinado ya de forma estadística, por los casos que se han dado históricamente, que en realidad en nuestro país la duración ideal de un focus group no debería ser mayor a 45 minutos, porque ya está comprobado que después de los 45 minutos, pues el participante del focus group o el grupo focal ya responde cualquier cosa con tal de liberarse, ¿no? Porque ya lo que quiere es irse de ese lugar, ¿no? Entonces, lo ideal es que no dure más de 45 minutos porque después de eso cualquier información que obtenga puede ser información sesgada. Por otro lado, se recomienda también que el tamaño del grupo sea en realidad entre 6 y 8 personas, porque en nuestra realidad, en nuestro contexto, es más difícil controlar un grupo de 12 personas, ¿no? Entonces debería ser entre 6 a 8. Eso es lo que dice la Asociación de Investigadores de Mercados del Perú, ¿no? Y como les digo, ustedes pueden aplicar esto a través pues, de las herramientas virtuales como Zoom, como Teams, ¿no? Si es que desean utilizar un focus group para recolectar información cualitativa. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene el focus group sobre la otra técnica de investigación cualitativa que son las entrevistas en profundidad? Pues en este esquema vamos a ver que aquellos que dicen más son aquellos donde el focus group es mejor y menos son aquellos donde las entrevistas son mejores, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy buscando, eh, digamos, hacer sinergia entre las respuestas de los participantes, ¿no? De las personas que yo quiero levantar información, pues lo más óptimo es definitivamente un focus group porque hay una interacción directa entre las personas y pueden en común dar una conclusión sobre un tema, ¿no? Cosa que no pasa en las entrevistas porque son eventos aislados, ¿no? Si quiero mayor participación del cliente y mayor creatividad, pues eso se potencia más en los focus group a diferencia de las entrevistas, ¿no? Por el hecho de esta interacción que hay entre las personas. Pero si yo quiero digamos, resultados con mayor profundidad en las respuestas. Quiero levantar principalmente insights y tocar temas delicados, pues lo más apropiado es hacer entrevistas, ¿no? Porque temas delicados, trabajar en un focus group es complicado porque nunca faltan las personas que tienen complicaciones para tocar esos temas. Insights también es más difícil obtenerlos en focus group porque en realidad esto se obtiene más a través de diferentes preguntas que se les hace se le hace a una persona hasta llegar a la verdad o la razón verdadera con la cual compra un producto o servicio, ¿no? Y la profundidad de la información obviamente es más factible obtenerla en entrevistas que en focus group, porque ahí las respuestas son más variadas, ¿no? Asimismo, si yo quiero obtener información de expertos, definitivamente ahí lo más óptimo es utilizar entrevistas, porque imagínense, podrán hacer un focus group con 6 expertos, difícil, ¿no? Que puedan agrupar a 6 expertos en una sesión, ¿no? Ahora, si quiero obtener mayor información en una sola dinámica, pues eso lo lograré más con un focus group porque hay más personas que participan. Por este último punto que tiene que ver con el costo de participación, ya eso aplica a los países de primer mundo, ¿no? Porque, como les digo, en nuestro país, pues es muy pocas las situaciones en las cuales se le paga a las personas por participar en focus group o en entrevistas, ¿no? Pero en países de primer mundo, pues es más costoso hacer entrevistas que focus group.
¿ok? En ese caso los focus group son los más ideales para no tener altos costos. Bien chicos, y respecto a la técnica más utilizada en lo que es investigación cuantitativa, tenemos a las encuestas, ¿no? Las encuestas cuyo instrumento de recolección de datos son los cuestionarios. Ah, por cierto, en los focus group, el instrumento de recolección de datos viene a ser las guías de pautas, y en el caso de las entrevistas, el instrumento que se utiliza son los cuestionarios estructurados por objetivos, ¿no? En el caso de las encuestas, pues el instrumento que se utiliza son los cuestionarios. Bien, las encuestas sirven para poder cuantificar, ¿no?, las variables que yo deseo utilizar para tomar decisiones para mi proyecto. Los tipos de preguntas que incluyen los cuestionarios de las encuestas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas donde le hacen la pregunta al encuestado y no les ponen opciones, lo dejan abierto para que ellos puedan responder lo que consideren pertinente. El problema con esas preguntas es de que obtienen información muy variada que luego tienen que ver la forma de sistematizar, ¿no? Lo cual es sumamente complejo. Imagínense si tienen que hacer como mínimo 100 encuestas, a aquellos que tengan que hacer encuestas, imagínense sistematizar 100 respuestas abiertas diferentes. Pues eso es sumamente complicado y costoso, ¿no? Entonces lo ideal es que en realidad todas las preguntas de la encuesta sean cerradas, es decir, con opciones determinadas, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque esto, sus ventajas es que la codificación de las respuestas es más fácil, tiene menor costo, el tratamiento estadístico también es más sencillo, y además requiere un menor esfuerzo del encuestado para responder, ¿no? No es lo mismo responder preguntas abiertas que marcar alternativas ya en una pregunta cerrada, ¿no? La desventaja es que es más difícil de elaborar las preguntas cerradas por el hecho de que no tienen que ser muchas para no aburrir al encuestado y tienen que ser las ideales, ¿no? Las que realmente van a servir para la toma de decisiones. En ese sentido, algunas pautas que se les da para formular las preguntas son estas. La primera es que deben ser preguntas que no sean excesivamente largas, ¿no? No hagan cuestionarios pues de 100 preguntas, ¿no? Lo ideal es que sea la menor cantidad de preguntas posibles, porque si son muchas preguntas, pues las respuestas van a ser sesgadas porque al fin y al cabo el encuestado no le estás pagando por responder, ¿no? Entonces, mientras más tiempo le quites, con tal de liberarse de esa actividad, pues ya te va a responder cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre procuremos que las preguntas sean entre 10 y 12 a lo más, ¿no? Por ende, eviten hacer preguntas y respuestas dobles, ¿no? Acuérdense que no es un examen psicológico, donde quiero ver si me mienten o no, no es un examen psicológico. Son preguntas concretas que yo tengo que hacer, que no debo repetir porque tengo que tener la menor cantidad posible de preguntas para no aburrir al encuestado y obtener respuestas más objetivas. Las preguntas deben ser sencillas y de fácil comprensión para el encuestado, ¿no? Por ejemplo, preguntarle, señora, ¿usted qué opina de las partículas enzimáticas del nuevo ACE? ¿Ustedes creen que realmente una señora va a poder contestar eso? Pues obviamente que no, ¿no? La señora, ¿qué sabrá que son partículas enzimáticas, ¿no? O sea, hay que preguntarle en un lenguaje donde ellas puedan entender, ¿no? Deben ser preguntas sencillas de entender. En ese mismo sentido, no deben influenciar en las respuestas, o sea, no deben sesgar las preguntas para obtener una respuesta que ustedes están buscando, ¿no? Como por ejemplo decir, ¿no estaría usted de acuerdo con el cambio de los horarios en el cine? Le estás incitando a que te responda sí. ¿Le agradaría comprar un teléfono celular de la marca? Igual, le estás sesgando a que te diga que sí. O sea, no puedes hacer preguntas que sesguen la respuesta, ¿ok? Uy, disculpen, acá me he adelantado. Bien. Y por último, deben evitar preguntas que impliquen cálculos complicados, ¿no? Como por ejemplo, señor, ¿cuántos gramos de arroz consumió usted durante la semana? ¿Quién te va a responder eso, no? ¿Alguno tiene idea? Bueno, quizás las personas que se cuidan mucho, ¿no? Sabrán cuánto comen al día en gramos de arroz, pero la gran mayoría no, ¿no? Entonces, dependiendo de a quién van a encuestar, pues tengan en cuenta que las preguntas no deben implicar cálculos complicados, ¿bien? Ok, ahora respecto al cálculo de la muestra representativa para las encuestas, pues esta dependerá del tipo de población que se está analizando. Hay dos tipos de poblaciones estadísticamente hablando. Está la población infinita, que es aquella que es mayor o igual a 100.000 personas o unidades, y la población finita que es igual, o perdón, que es menor a 100.000 personas u unidades. Dependiendo cuál sea el tipo de población que ustedes están investigando, pues es que se determinará la fórmula para calcular la muestra representativa.
En ambos casos, yo tengo que trabajar con la variable z, que viene a ser el valor de una distribución normal. Para esto depende de la intervalo de confianza que se está utilizando. ¿Ok? Normalmente en una encuesta, pues el intervalo de confianza que se utiliza para la muestra representativa es del 95%. Por ende, el valor z que se utilizará casi siempre es de 1.96. ¿Ok? Cuando yo veo, o cuando yo tengo una población infinita, es decir, de 100.000 unidades o personas a más, ¿no? La fórmula es bien sencilla, es esta. Es z al cuadrado, ¿no? Que hemos dicho que en un intervalo de confianza del 95%, z es igual a 1.96, ¿no? Se multiplica por P y por Q. ¿Qué es P y qué es Q? P es la probabilidad de éxito de encuestar al segmento que yo voy a analizar y Q es la probabilidad de no éxito. Obviamente esta información tendría que aparecer en alguna fuente secundaria, pero normalmente no existe. Entonces lo que se hace es tomar el mayor producto de ambas variables. Sabiendo que P más Q es igual a 1, el mayor producto será que P sea 0.5 y que Q sea 0.5. Por defecto eso es lo que se elige. ¿Ok? Y E es el margen de error, que viene a ser el nivel de precisión que yo espero de mis resultados, ¿no? Que en este caso en la fórmula es sobre E al cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes que en el boca de urna de las últimas elecciones se mencionó que los resultados tenían un margen de error del 2%? ¿Qué significaba eso? Significaba que los resultados podían ser más menos 2% de lo que se mostraba. Ese es el grado de precisión. Mientras menor sea el margen de error, mayor será la cantidad de encuestas que hay que realizar. Lo que normalmente se toma es un margen de error del 5%, pero eso implica hacer 386 encuestas, si mal no recuerdo, es decir, redondeando, hacer unas 400 encuestas. Entonces, como yo sé que eso va a ser complicado para ustedes, les voy a permitir que trabajen con un margen de error, para aquellos que van a utilizar encuesta, que trabajen con un margen de error del 10%. Con un margen de error del 10% les va a salir 96 encuestas, si es una población infinita, ¿no? O sea, redondeando, hacer unas 100 encuestas, que es algo más ideal para ustedes, ¿no? ¿Ok? Si fuera una población finita, es decir, menor a 100.000 personas o unidades, pues la fórmula es esta, que es mucho más extensa, pero son con casi las mismas variables. Lo único que se adiciona a la fórmula es esta variable, que es la variable n mayúscula, que es el tamaño de la población, ¿no? Si, por ejemplo, la población es de, no sé, 800 personas, entonces acá colocarán en n 800, ¿no? Si fueran 90.000 personas, entonces será 90.000 el valor de n, ¿no? O sea, es el tamaño de la población finita, ¿bien? Pero después los datos son similares, ¿no? Solo que la fórmula cambia. Bien, chicos, entonces aquellos que apliquen encuestas, pues dependiendo del tamaño de la población, deberán utilizar cualquiera de estas dos fórmulas para calcular su muestra representativa en su trabajo. Tienen que calcularlo. Ojo que no es que escribir en el informe, el profesor me dijo que era 100. No, yo te estoy diciendo más o menos cuánto sale, pero igual tú en tu informe tienes que determinarlo. ¿Ok? Bien. Una vez que tengo ya listo mi diseño de investigación, mis instrumentos de recolección de datos, pues ya lo ejecuto en campo para poder levantar la información y luego procesarlo y analizarlo, ¿no? Para ello, pues utilizaré la estadística descriptiva, ¿no? Utilizaré las tablas de frecuencias, la gráfica de pie, la gráfica de barras para poder obtener la información de los resultados de la encuesta y en base a eso poder interpretarlo para tomar decisiones y concluir en investigación de mercado, ¿no? Esto es para lo que es encuestas, ¿no? En el caso, pues, de las entrevistas y focus group, el análisis no significa colocar y copiar y pegar exactamente o textualmente las respuestas de los entrevistados, ¿no? Sino consiste, pues, en concluir sobre cada objetivo que se ha puesto en la investigación de mercado a través de los resultados de esas entrevistas o focus group, ¿no? Las conclusiones en común que se obtienen. ¿Ok? Bien, chicos, entonces con eso terminamos la clase de hoy referido a investigación de mercado. Esta parte de estimación y proyección de la demanda ya lo vamos a ver el próximo miércoles. Y lo que vamos a ver este sábado es un caso de investigación de mercado que va a ser gestionado por el ingeniero Chan, ¿ok? Es individual el caso, así que les pido por favor que se conecten, ¿ok? Que se conecten para poder realizar el caso. Bien.
Eso es todo, chicos, respecto a la teoría. Ahora, como siempre, este espacio que nos queda es para que ustedes puedan hacer cualquier consulta que tengan sobre la clase del día de hoy. Así que adelante, pueden escribir sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano si desean activar el micrófono. Así que adelante. Señorita delegada, puede activar su micrófono. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, es más que nada por el tema del trabajo que se va a presentar, si se va a considerar el tema del COVID. ¿Te refieres al primer entregable? Sí, el primer entregable. Si el tema del COVID forma parte de la problemática, digamos, es algún efecto, alguna causa, algo relacionado con el problema que están investigando, pues pueden incluirlo en su diagnóstico, ¿no? Pero si no tiene nada que ver con eso, entonces no hay necesidad de colocarlo. En el segundo avance, cuando hagan el análisis del entorno, ahí seguramente van a tener que mencionarlo porque el COVID afecta de manera positiva o negativa a los negocios, ¿no? Pero en lo que es el primer avance, que es la metodología marcológico, solo incluyeron en el diagnóstico si tiene relación con la problemática que están analizando. Ay, ok, ingeniero, gracias. Bien, ¿hay alguna consulta más, chicos? Ya saben que pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Señorita Karina, puede activar su micrófono. Ingeniero, buenas noches. También es sobre el trabajo, es sobre el tema del diagnóstico. Mi duda es que, o sea, si puedo relacionar, por ejemplo, la problemática con una necesidad, o no debería de hacer eso, o no se hace. En realidad, la problemática que tú estás investigando parte justamente de la necesidad que has identificado para tu proyecto, ¿no? Entonces, en teoría, yo creo que debería tener relación, ¿no? Porque justamente tú estás analizando una problemática producto de que has identificado una necesidad. Entonces, la problemática debería tener relación con la necesidad. Gracias. Perfecto. ¿Hay alguna consulta más? Si ya respondí su consulta, puede bajar la mano, señorita Karina. Si hubiese alguna pregunta más, por favor, levanten la mano o escríbanlo en el chat. Aprovecho también para comentarles que no se olviden que la presentación del primer entregable es como máximo hasta este domingo a través de Teams en la sección de tareas. ¿Ok? Tomen las precauciones del caso, por favor. Ya les he dicho que si hay alumnos del grupo que no han contribuido con el trabajo, tienen que presentar un informe con las evidencias y las evidencias tienen que estar relacionadas con las pantallas, por ejemplo, de los correos, de las reuniones, grabaciones de las reuniones en Teams. No se aceptan evidencias de WhatsApp. Desde el primer día de clase y en más de 2 ocasiones he mencionado que el WhatsApp no es un medio formal de comunicación, ¿ok? Para eso tienen el Teams, donde incluso pueden hacer llamadas grupales, ¿ok? Entonces yo ya les había dicho, todas sus coordinaciones háganlas por Teams para que haya evidencias formales de aquellos que aportan y aquellos que no aportan, y eso incluye en el informe si es que indican pues que hay alumnos que no han aportado, ¿no? Pero si no hay ningún argumento, ningún sustento, pues se les va a considerar igual la nota que los demás, ¿ok? Y eso ya es responsabilidad pues del líder del grupo, del delegado, por no tomarse en serio su papel de líder, ¿no? Que no solamente es el de enviar los trabajos, ¿no? Sino es el de llevar este control para el tratamiento justo del esfuerzo de cada miembro del grupo, ¿no?
Acuérdense que nosotros simulamos en este curso como que cada equipo es un equipo real de proyectos donde el líder es el gestor del proyecto y por lo tanto debe llevar el control de las actividades, de los tiempos, de los plazos. No solamente es alguien que, porque es el que mejor nos caía, hay que ponerlo como delegado y que él envíe los trabajos. Esa no es la función del delegado. Él les había dicho que el delegado del grupo es el líder del grupo. Señorita delegada, ¿alguien más ha levantado la mano o ha escrito en el chat? No sé si lo han hecho y no lo puedo visualizar. No, ingeniero. Ok, vamos a dar un minuto más si es que alguien quiere levantar la mano para preguntar o escribir en el chat, ¿ok? Bien, como nadie pregunta nada y dado que tenemos tiempo, aprovecho para responder lo que me preguntó el señor Hilario. Él quería saber si su respuesta sobre lo que es un insight es correcta. Él mencionó, es la capacidad interna que la empresa tiene para comprender los comportamientos del cliente, entender lo que piensa el consumidor acerca de nuestro producto. No exactamente, porque hay diferentes mecanismos para ello, ¿ok? Digamos que es muy general como para decir que eso es un insight, ¿no? Un insight es algo más concreto que tiene que ver con identificar el verdadero motivo por el cual un cliente compra un determinado producto, independientemente de si es una empresa existente o si es un proyecto de nueva empresa. ¿Ok? No es una capacidad interna. Es una variable o varias variables de comportamiento del consumidor por el cual adquiere un producto. Bien, chicos, ya que no hay más preguntas, con eso vamos a dar por finalizada la clase el día de hoy. Les pido que aprovechen este tiempo para poder coordinar con sus grupos y seguir avanzando para presentar sin ningún contratiempo su primer entregable. Recuerden que les pido, por favor, que se reúnan por Teams. Vuelvo a repetir, no voy a considerar evidencias de grupos de WhatsApp. ¿Ok? Reúnanse por Teams para que hayan evidencias de quienes apoyan y quienes no. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Nos vemos el día sábado. Buenas noches.